Saludos estudiantes de sexto de secundaria. Bienvenidos al maravilloso mundo de las matemáticas, donde seré su maestro en todo este recorrido de inicio del año escolar 2020-2021. Mi nombre es Iván Tejeda. Hoy iniciamos una semana con la disposición para adquirir nuevas competencias en el área de matemáticas. Para iniciar el desarrollo de esta temática, me gustaría que respondieras a esta pregunta. ¿Recuerdas qué es una ecuación? Si dijiste que una ecuación es un enunciado matemático que relaciona dos expresiones algebraicas llamadas miembros de la ecuación que involucran al menos una variable, estás en lo cierto. Un ejemplo de ecuación es 3x menos 2 igual a 7. Podemos agregar que el conjunto de reemplazo o el dominio de una variable se define como el conjunto de números que permiten reemplazar a la variable. Ahora bien, entonces, ¿qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática con una variable es cualquier ecuación que se puede escribir de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0, siempre y cuando a sea diferente de 0. Esta forma se le denomina estándar, donde x es una variable y a, b y c son constantes. Vale recordar que tanto a como b como c son coeficientes del término cuadrático, del término de primer grado y del término independiente de la ecuación. A la solución de una ecuación se le llama raíz de la ecuación. El teorema fundamental del álgebra establece que todo polinomio con coeficientes complejos con un grado mayor que 0 tienen por lo menos una raíz entre los complejos. En las ecuaciones de segundo grado del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0, cuando se calcula el discriminante d es igual a b a la 2 menos 4 por a por c, siendo este valor menor que 0, entonces las raíces que satisfacen a la ecuación se calculan del modo x sub 1 es igual a menos b a la 2 entre 2a más la raíz cuadrada del discriminante entre 2a por i. En cambio, para la raíz número 2 tenemos a b al cuadrado negativo dividido entre 2 por a menos la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a por i. Veamos ahora los tipos de ecuaciones cuadráticas que podríamos encontrar. Tipos de ecuaciones cuadráticas. Tenemos la ecuación completa, que es aquella que contiene las expresiones completas, es decir, el término cuadrático, el término de potencia 1 y el término independiente. Por ejemplo, ax a la 2 más bx más c igual a 0.
También tenemos el tipo de ecuación incompleta que contiene solo dos de los tres términos de la expresión, específicamente el término cuadrático más el término independiente. Por ejemplo, sería ax a la 2 más c igual a 0. La ecuación cuadrática que solo contiene el término cuadrático, por ejemplo, ax a la 2 igual a 0, también es un tipo de ecuación cuadrática. Es importante destacar que se llama discriminante o delta al resultado que nos permite saber el tipo de solución de la ecuación que estamos resolviendo y se calcula del modo d o delta es igual a b a la 2 menos 4 multiplicado por a por c. ¿Cómo podemos resolver ecuaciones cuadráticas? Completar el cuadrado es un método usado para resolver una ecuación cuadrática por el cambio de la forma de la ecuación para que el lado izquierdo sea un trinomio cuadrado perfecto. Sume el cuadrado de la mitad del coeficiente del término x en ambos lados de la ecuación. Y dice que la fórmula general puede resolver cualquier ecuación de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. La fórmula general que utilizamos para resolver las ecuaciones de segundo grado son, o es, x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. ¿Te acuerdas, verdad que sí? Claro que sí. Las ecuaciones cuadráticas tienen múltiples aplicaciones en física para calcular la velocidad de un proyectil en vuelo, calcular áreas de figuras geométricas, en cálculo de proporciones simultáneas, entre otras. Más adelante veremos el tema de factorización, que también te ayudará a resolver ecuaciones de este tipo. En este momento te invito a trabajar con tu cuadernillo y tu maestro tutor. Así podrás ampliar tus conocimientos sobre ecuaciones cuadráticas. El día de hoy has aprendido el concepto de ecuaciones cuadráticas, sus tipos y cómo son, completas, incompletas y de un único término cuadrático. También los diferentes métodos para su resolución, como completando cuadrado y aplicación de fórmula general y su gran utilidad en nuestro entorno. Recuerda que tienes una nueva herramienta para lo que serás mañana. Existen otros tipos de ecuaciones. Hoy aprenderemos sobre ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Son dos de los tipos de ecuaciones más interesantes de las matemáticas y de los más utilizados por casi todos los profesionales para resolver situaciones en sus labores cotidianas. Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece única y exclusivamente en los exponentes de potencias de bases constantes. La incógnita puede aparecer en el exponente de uno o más términos, en cualquier miembro de la ecuación. Es decir, una constante está elevada a una función de la incógnita a despejar, usualmente representada por la letra x. Para resolver dichas ecuaciones, se recurre a las propiedades de la potenciación y la radicación de los logaritmos. Sea a un número real fijo, positivo y diferente de 1. Entonces, la ecuación se denomina ecuación exponencial elemental. Formas de resolución. Depende del tipo de ecuación exponencial de que se trate. Hay diversas formas de resolverlas. Por su nivel de complejidad, claro está. Las más fáciles son por simple inspección, es decir, se descompone la parte numérica en sus factores primos y aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad. A continuación utilizaremos el método de igualación de bases. Si ambos miembros de una ecuación se pueden representar como potencias de base común, donde a es un número positivo distinto de 1, se busca una igualdad entre las potencias y se igualan los exponentes para obtener una ecuación de bases iguales.
Otro método de resolución de ecuaciones exponenciales es aplicación de logaritmos. Recuerda que en cursos anteriores aprendimos que un logaritmo no es más que el exponente al cual se necesita elevar una cantidad positiva para obtener como resultado un cierto número. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Claro, porque el 3 es el exponente al que debes elevar la base 2 diciendo 2 por 2 por 2 para obtener el 8. Se aplican logaritmos a conveniencia en ambos lados de la ecuación y se procede con las transformaciones algebraicas y las leyes de logaritmos conocidas. Por ejemplo, 4 elevado a la x igual a 25. Pero, ¿qué es una ecuación logarítmica? Decimos que las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que aparece la incógnita sometida a una operación logaritmo. En este tipo de ecuaciones debemos tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Recordemos estas propiedades. Primero, logaritmo del producto. Dice que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B, es decir, el logaritmo del producto de factores es la suma de los logaritmos de dichos factores. Logaritmo del cociente. Tenemos el logaritmo de A entre B, eso va a ser igual siempre al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Bien dicho, o de otra forma, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador y del denominador. Logaritmo de la potencia. El logaritmo de AB va a ser igual a B por el logaritmo de A, es decir, el logaritmo de una potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Es importante tener presente que el logaritmo de A será igual al logaritmo de B si y solo si A es igual a B. Hoy hemos estudiado las ecuaciones exponenciales y las logarítmicas. Sé que han aprendido a buscar la solución a estos dos tipos de ecuaciones con sus diferentes métodos. Les invito a resolver los ejercicios que están en su cuadernillo de trabajo. En nuestro próximo encuentro aprenderemos a trabajar con ecuaciones trigonométricas y sus aplicaciones. Les animo a que previamente revisen este tan interesante tema. Hoy han recibido una nueva herramienta que les ayudará a aplicarla en el mañana. Hasta luego. Estimado estudiante, te saludo con mucho gusto, así como a tus familiares, amigos y comunidad en general. Soy Santa Méndez, maestra de lengua española. Estaremos trabajando contigo por televisión y radio en nuestras clases. Este programa es para ustedes, estudiantes de sexto grado de secundaria. Bienvenidos a este año escolar 2020-2021. Espero que te encuentres bien en tu hogar, que estés listo para aprender y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a obtener. Cuando nos esforzamos, logramos grandes resultados. Acompáñame, activa tus sentidos. ¿Recuerdas alguna situación en la que hayas tenido que hablar para convencer? Si respondiste afirmativamente, ya has logrado argumentación. Pues este es un tipo de texto que utilizamos con mucha frecuencia, en especial cuando quieres convencer a tus padres de la importancia de ese celular o de charlar largas horas con tus amigos. Llamamos argumento a esa razón válida para apoyar nuestras ideas. Al leer o antes de escribir, es importante identificar sus características. Para eso, pregúntate, ¿qué propósito tiene el texto? Esta interrogante te ayudará a reconocer y a entender el tema,
la intención o mensaje de lo que se quiere transmitir. Hablemos de lo que es un ensayo. Es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Pues les voy a explicar sobre las características de un texto argumentativo y qué deben tomar en cuenta al momento de elaborar uno. Tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista. Tiene una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Los tipos de conectores que se usan son de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa-efecto, por teorías o generalizaciones, por ejemplos, por comparaciones o por analogías. Utiliza un léxico adecuado con el tema, la intención y los destinatarios del ensayo argumentativo que produce. Utiliza conectores de digresión, adición, contraste, consecuencia y orden para dar cohesión al ensayo argumentativo que escribe. Emplea formas personales para sostener una opinión en el ensayo argumentativo. Utiliza fórmulas para introducir las citas o argumentos de autoridad, según, de acuerdo con, entre otras. Con todo lo que hemos aprendido, ya puedes elegir un tema. Este puede ser desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales, cómo mantener limpio mi entorno, cómo preservar el ambiente, prevención de virus, calentamiento global, entre otros. Después de haber desarrollado la primera parte de este tema, estoy segura que han aprendido sobre los variados tipos de desechos sólidos y las aguas residuales que contaminan el ambiente y hacen daño a la salud. Que con lo aprendido podemos orientar a los demás y hacer propuestas para mejorar y prevenir la situación o el problema. Por esto, sé que tienen claro que el texto denominado ensayo argumentativo tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista, una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. La tesis se usa para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Estoy segura de que tienen muy claro que argumentar es utilizar razonamiento para probar o convencer. Y así llegamos al final de la clase de hoy, donde hemos aprendido el texto argumentativo, sus componentes y su utilidad. Lo logramos a través de ejercicios, ejemplos cotidianos y conceptualizaciones. Te sugiero que sigas practicando. Busca estos tipos de textos en el cuadernillo con tu maestro tutor. También en periódicos y en la internet. Mientras más practicas, más aprende. Ten pendiente que la intención es desarrollar las habilidades que al final de la unidad te permitan construir un ensayo argumentativo. En la próxima clase seguiremos con otro tema más sobre este tipo de texto. Recuerda, si te amas te cuidas y cuidas a los demás. Te espero. Saludos, apreciados estudiantes de sexto de secundaria. Espero se encuentren muy bien. Yo soy Sonia García, su profesora de física. Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Te invito a conocer experiencias innovadoras
y a cumplir con las expectativas del aprendizaje planteadas en tu cuadernillo para garantizar los mejores resultados en esta nueva modalidad de educación que inicia en nuestro país. Estimados jóvenes, ¿saben qué enfoque tomaremos en cuenta para trabajar este año escolar? Recuerden que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¿Cómo realizaremos este trabajo? En esta fase trabajaremos con la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, o ABP, que es una modalidad donde el estudiante realiza un proyecto de trabajo colaborativo basado en resolución de problemas o preguntas, mediante un proceso de investigación con el objetivo de obtener un producto final. Dicho proyecto consta de las siguientes partes: pregunta generadora o problema, objetivos, contenidos, competencias fundamentales, metodología, evaluación, tiempo de trabajo y producto final, que en este caso particular será producir un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¿Cuáles temas trabajaremos en la clase de hoy? Trabajaremos la física, su objeto de estudio e importancia, los modelos, principios, leyes y teorías científicas. ¿Qué queremos lograr con el desarrollo de este tema? Para esto debemos lograr la siguiente competencia específica. Se cuestiona e identifica problemas y situaciones que puede explicar utilizando las ideas fundamentales de las ciencias físicas. ¿Cuáles otros fenómenos estudia la física? ¿Puedes mencionar algunos? Exactamente. Las descargas eléctricas, el movimiento, el universo, el átomo, el calor, la fuerza y la gravedad son objeto de estudio de la física. Al final de este tema seremos capaces de usar de manera apropiada los instrumentos de medidas, reconociendo su resolución, exponer sus resultados con las cifras significativas adecuadas de las actividades. A continuación mencionaremos algunos conceptos importantes. Física, ciencia que estudia los fenómenos naturales y sus transformaciones con ayuda de otras ciencias como las matemáticas. Estudia la energía, materia, espacio y tiempo basada en modelos, teorías, leyes, principios y experimentos. ¿Qué te parece si profundizamos en estos saberes? Un modelo es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual de un fenómeno o proceso. Ley son conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos repetidos a lo largo del tiempo y demostrados por la comunidad científica. Teoría, conjunto de saberes que necesitan demostración científica. Medida, es el módulo o número como resultado de la acción de medir una magnitud a la cual agregamos una unidad. Por ejemplo, 2 metros, 3 horas, 10 kilómetros por hora. Magnitud física. Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. También se puede definir como todo aquello que se puede medir, se puede representar por un número y puede ser estudiado en las ciencias experimentales. ¿Recuerdas cómo se clasifican las magnitudes? Estas se clasifican en magnitudes fundamentales y derivadas. Las fundamentales son 7. Además de longitud, masa y tiempo, tenemos
la intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa. Estas magnitudes mencionadas se organizan en sistemas de unidades, que son el sexagesimal, el inglés, técnico gravitacional y el internacional. Este último es el estándar usado a nivel general, cuyas unidades son longitud, unidad básica metro, representada por la letra M. Temperatura, con su unidad básica en grados Kelvin, representada por la letra K. Masa, se mide en kilogramos, representada por el símbolo kg. Y tiempo, el cual se mide en segundos y se representa por la letra S. Puedes investigar más sobre los sistemas de unidades y sus equivalencias para realizar conversiones de unidades con ayuda de tu maestro. La importancia de la física radica en que nos permite comprender los fenómenos que ocurren en el universo y en la vida cotidiana, su origen y su futuro. Por ejemplo, la luz, el internet, celular, radio, televisión, microondas, correr y remar. Hemos aprendido que la física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, que su objeto de estudio es la materia, energía, espacio y tiempo. Es importante porque nos permite comprender los fenómenos naturales. Para lograr este aprendizaje de hoy, realizamos observación de ejemplos de la vida diaria, definiciones de conceptos sobre la física, que se basa en experimentos que dan como resultado teorías, leyes y principios. Lo que hemos aprendido nos servirá en nuestro diario vivir para entender las aplicaciones de la física, como son la electricidad, el magnetismo y el sonido. Te invito a profundizar más sobre el mundo fascinante de la física. Puedes investigar en la internet para más conocimiento sobre qué es la física y cuál es su importancia. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de las mediciones. Recuerda, cuídate y cuida a los tuyos en estos tiempos de pandemia. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Saludos, distinguidos estudiantes. Estoy feliz de encontrarme contigo. Iniciamos la semana muy entusiasmados. Eres bienvenido a la clase de Ciencias Sociales con tu profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y que tienes a mano tus útiles escolares, cuadernos y lápiz. Es decir, que estás listo para emprender la ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante estas 2 primeras semanas, desarrollaremos diversas actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase de hoy estudiaremos la dictadura de Trujillo desde 1930 hasta 1940. Existen algunas preguntas claves para entender la dictadura de Trujillo, como ¿qué es una era? ¿Qué es una dictadura? ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una democracia? Era. En cronología, una era es la fecha de un acontecimiento tomada como referencia o hito por una civilización para el cómputo del tiempo debido a su importancia. También se denomina era al periodo histórico prolongado que se caracterizó por el dominio de un personaje u hecho o proceso. Dictadura. Según el diccionario panhispánico de la Real Academia de la Lengua, la dictadura se define como régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona que lo ejerce sin límite. Democracia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También
se puede definir como doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. De igual manera, es la forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos y credos religiosos. Haremos un ejercicio para que te des cuenta de las similitudes y las diferencias que existen entre democracia y dictadura. Para ello, utilizarás el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es un recurso útil para que puedas hacer comparaciones entre conceptos. ¿Sabes cuál fue el contexto político, histórico y social del ascenso de Trujillo al poder? Veamos algunas causas que favorecieron su ascenso. La imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, quien extendió su periodo presidencial por 6 años, a pesar de haber sido elegido por 4 años, creó una crisis política que propició la llegada de Trujillo al poder. El apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo, con la intención de ejercer el control en todo el aparato del Estado. De acuerdo con el historiador Franklin Franco, en su libro Historia del Pueblo Dominicano, el 16 de mayo de 1930, en medio de una situación de tensión creada por una vigilia impuesta por el ejército en todos los locales de la Junta Central Electoral, donde el pueblo emitiría su voto, se efectuaron los comicios con la sola presencia de la boleta de la candidatura de la Confederación de Partidos encabezada por Trujillo. Al día siguiente, Mario Fermín Cabral, presidente de la Junta Superior de la Confederación, se apresuró a informar al cuerpo diplomático acreditado ante la República Dominicana que los resultados finales arrojaban un balance de 223.851 votos a favor de Trujillo y en favor de Estrella Ureña solo fueron registrados 1.883 votos. En los primeros días de la llegada de Trujillo al poder, el país fue impactado por el ciclón San Zenón. Este acontecimiento fue utilizado por el régimen para potencializar la figura del dictador. Apreciado estudiante, a continuación te presentamos una panorámica de la situación que existió en la República Dominicana después del ciclón San Zenón. Desolación, gemido, el imperio macabro de la muerte. San Zenón fue un huracán muy destructivo. Era de una categoría muy alta, posiblemente la máxima, y su ojo pasó justo por encima de la capital dominicana, que por aquel entonces era una pequeña urbe de unos 70.000 habitantes. Según nos dice Roberto Casá, el director del Archivo General de la Nación, gran parte de las edificaciones eran precarias, de madera, y se encontraban fuera del centro colonial de la ciudad amurallada, cuyos edificios de piedra resistieron mejor los vientos. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida como Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos, por disposición de Trujillo, llegado al mando 2 semanas antes de la tragedia. El huracán que impulsó al dictador. Desde luego, el huracán le sirvió para crear el mito de que había reconstruido la ciudad, cosa falsa, porque la ciudad colonial no fue destruida, ya que los edificios intramuros eran de piedra y aguantaron bien la acometida del ciclón. Eso le permitió modificar la denominación de la ciudad años después, en 1936, de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, nombre que mantuvo hasta poco después del asesinato del dictador en 1961. También vimos cómo el ciclón San Zenón, que devastó la ciudad de Santo Domingo y gran parte del país, sirvió de impulso para el establecimiento del régimen en sus inicios. En nuestra próxima entrega continuaremos profundizando en la primera década de la dictadura de Trujillo. Recuerda que el producto final será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia.
Durante esta segunda semana seguiremos desarrollando otras actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase anterior, avanzamos en el estudio de acontecimientos que sucedieron en la primera década de la dictadura de Trujillo. Saberes que te serán de utilidad para la construcción del proyecto final que estamos trabajando. La dictadura de Trujillo desde 1930 a 1940. Cuando hablamos de la dictadura de Trujillo, pensamos que el tirano fue presidente del país durante 31 años, pero en realidad Trujillo solo fue electo como presidente en los siguientes periodos: 1930 a 1934, 1934 a 1938, 1942 a 1947, 1947 a 1952. Si sumamos con cuidado, podemos darnos cuenta que en realidad Rafael Leónidas Trujillo solo gobernó como presidente constitucional durante 18 años. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes en los otros periodos presidenciales? ¿Por qué Trujillo utilizó otras personas para presidir el país durante estos periodos? ¿Cuáles razones motivaron al dictador a permitir que otras personas ocuparan la presidencia de la República? Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes la historia los conoce como presidentes títeres. Veamos entonces un gráfico con todos los presidentes dominicanos desde 1930 hasta 1961. 1930-1934, Rafael Leónidas Trujillo. 1934-1938, Rafael Leónidas Trujillo. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1942-1947, Rafael Leónidas Trujillo. 1947-1952, Rafael Leónidas Trujillo. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. En octubre de 1933, viajó a Haití para reunirse con Estenio Vincent, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vincent revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vincent aceptó y en marzo de 1936, ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, Trujillo decidió el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití, en un evento conocido como la Masacre de Perejil, o el Corte, donde tropas del ejército dominicano mataron miles de haitianos. Este hecho intentó ser justificado por el pretexto de eliminar infiltraciones conspirativas y como una represalia contra una idea de que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. ¿Sabes cómo se llamaba la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la década de 1930? Si lo sabes, es genial. Pero si no lo sabes, te diré que dicha política se llamaba The Big Stick. Observa esta imagen por unos segundos. En la imagen se observa un personaje con características anglosajonas, vestido con ropa de un policía norteamericano, con sus pies sobre los Estados Unidos, y a su alrededor se observan distintos pueblos americanos,
cuyas figuras tienen un tamaño muy inferior. Este policía que observamos lleva consigo un garrote de proporciones exageradas, con una inscripción que dice "La nueva diplomacia", y en su brazo derecho un documento que expresa un objetivo de mediador, ya que se encuentra entre distintos pueblos en guerra y que traen a la gran policía propuesta de solución. Ahora quiero que escribas en tu cuaderno sobre lo que te llega a la mente mientras la ves y me escuchas. Escribe los detalles que llamaron tu atención. The Big Stick o el Gran Garrote. El Gran Garrote, así se conoce a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en la primera década del siglo XX. Se originó con el presidente Theodore Roosevelt y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir en todo el cono sur con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertiría en su patio trasero. Ahora hagamos una actividad que te ayudará a entender la política del Gran Garrote y su importancia en relación con la dictadura de Trujillo. Antes de finalizar, investiga cómo influyó la política del Gran Garrote en Latinoamérica, en el Caribe y en especial en la República Dominicana. En nuestra próxima clase hablaremos sobre la segunda década de Trujillo, desde 1940 a 1950. Y allí continuaremos hablando sobre los demás presidentes títeres del régimen de Trujillo. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Hola, soy Juan Wilmore, tu maestro de inglés. Desde la pantalla de tu televisor y a través de la radio, te garantizo que si pones dedicación y empeño en todos los ejercicios que te vamos a proponer, avanzaremos juntos ante esta adversidad que nos causa la pandemia. Esto no limitará nuestro proceso de aprendizaje a distancia. Como sabes, estás en casa por causa de la pandemia del COVID-19. Hoy te damos la bienvenida a tu clase de inglés. En estas clases aprenderás nuevo vocabulario, un poco de gramática, comprensión oral y escrita y lo más importante, la producción oral, la cual pone en evidencia nuestro conocimiento adquirido. Esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia. A notebook, a pencil, and a dictionary, English to Spanish. ¿Qué tanto sabemos sobre la importancia del inglés? Me gustaría que me acompañaras a realizar el siguiente ejercicio. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla con un emoticón de acuerdo con tus conocimientos actuales. Statement. I can identify at least 5 reasons why the English language is important. Puedo identificar por lo menos 5 razones por la cual el inglés es importante. Yes, so, no. I can name at least 5 countries where English is the official language. Puedo nombrar por lo menos 5 países donde el inglés es el idioma oficial. Yes, so, no. I can answer questions from a reading. Puedo responder preguntas de una lectura. Yes, so, no. Great job. Ahora reforcemos estos conocimientos con el siguiente vocabulario. Vocabulary. Repeat after me.
international, international. Dominant, dominant. Official, official. Useful, useful. Common, common. Member, member. Común, común. Útil, útil. Oficial, oficial. Mundial, mundial. Dominante, dominante. Miembro, miembro. Internacional, internacional. Read the following text. Ahora lee conmigo el siguiente texto. English is everywhere. English is far more worldwide in its distribution than all other spoken languages. It is an official language in 52 countries, as well as many small colonies and territories. In addition, 1/4 to 1/3 of the people in the world understand and speak English to some degree. It has become the most useful language to learn for international travel, and is now the de facto language of diplomacy. In 2001, the 109 member countries in the United Nations were asked what language they wished to use for communications with embassies from other countries. More than 120 chose English, 40 selected French, and 20 wanted to use Spanish. Those who wanted English to be the common language included all the former Soviet republics, Vietnam, and most of the Arab world. English is also the dominant language in electronic communication, particularly on the internet. El inglés es ampliamente el idioma más globalizado en términos de distribución que el resto de los idiomas hablados. Es idioma oficial tanto en 52 países como en muchas pequeñas colonias y territorios. Además, de 1/4 a 1/3 de la población mundial entiende y habla el inglés hasta cierto grado. El inglés se ha convertido en el idioma más útil para viajar internacionalmente y es el idioma facto oficial de la diplomacia. En el año 2001 se les preguntó a los 189 países miembros de las Naciones Unidas en qué idioma deseaban que sus embajadas se comunicaran con otros países. Más de 120 países eligieron el inglés, 40 eligieron el francés y 20 querían que fuese español. Entre aquellos que eligieron el inglés como el idioma en común se encontraban las ex repúblicas soviéticas, Vietnam y la mayor parte del mundo árabe. El inglés es también el idioma dominante en el lenguaje de la comunicación electrónica, particularmente en el Internet. ¿Lo leyeron conmigo? Fantastic. Ahora vamos a ver qué entendimos de la lectura completando el siguiente ejercicio. Write T for true or F for false. English is officially spoken in 40 countries around the world. Most people communicate in English on the internet. Spanish is a major world language. English is the language of technology. English is useful for meeting new people.
English is needed for international travel. English is officially spoken in 40 countries around the world. Most people communicate in English on the internet. Spanish is a major world language. English is the language of technology. English is useful for meeting new people. English is needed for international travel. Hoy ha sido un día productivo. Hemos aprendido sobre la importancia del idioma inglés realizando los ejercicios de esta unidad, enriqueciendo nuestro vocabulario para el fortalecimiento del idioma. I invite you to find out more information about the importance of English in the Dominican Republic. Te invito a descubrir más información sobre la importancia del idioma inglés en la República Dominicana. Para la siguiente clase, vamos a tratar el tema Simple Vocabulary Related to the Body Parts. Thank you for being with us today. Stay home, stay safe, see you next time. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Quédate en casa, mantente a salvo. Nos vemos en la próxima clase. Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a su primer curso de francés para sexto grado de secundaria de este año escolar 2020-2021. Je m'appelle Rosa Florencio et je serai votre facilitatrice dans cet amusant voyage de l'apprentissage de la langue française, cette fois sous la modalité d'enseignement à distance. Me llamo Rosa Florencio y seré su facilitadora en este divertido viaje del aprendizaje de la lengua francesa, esta vez en la modalidad de educación a distancia. En esta clase vamos a necesitar les outils pour la clase sont un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol, un cuaderno, lápiz, lapicero, un diccionario francés-español. Amusez-vous bien, diviértanse. Pour cette première clase, on va revoir quelques aspects de la phonétique française pour vous orienter et renforcer des sons et des graphiques. En esta primera clase revisaremos algunos aspectos de la fonética francesa para orientarlos y reforzar sonidos y grafías, visant à améliorer la prononciation de la langue française au moment de lire en haute voix et d'exprimer vos opinions pendant qu'on révise du vocabulaire et des expressions basiques concernant des expériences de la vie quotidienne, con el objetivo de mejorar la pronunciación del idioma al momento de leer en voz alta y de expresar sus opiniones, mientras hacemos una revisión del vocabulario y expresiones básicas relacionadas a experiencias de la vida cotidiana. Esperamos que disfrutes de esta maravillosa experiencia de aprendizaje. ¿On y va? ¿Recuerdan cómo saludar en francés y algunas formas de cortesía? ¿Pueden pronunciarlo correctamente? Alors, on essaie? ¿Lo intentamos? Salut! Bonjour! Comment allez-vous? Merci! S'il vous plaît! Je vous en prie! Salut! Bonjour! Comment allez-vous? Merci! S'il vous plaît! Je vous en prie. Después de escuchar estas expresiones, veamos ahora cómo podemos ofrecer nuestra opinión en el idioma francés. Je pense que le COVID-19 est un virus dangereux. Pienso que el COVID-19 es un virus peligroso. Je crois
que le COVID-19 est un virus dangereux. Yo creo que el COVID-19 es un virus peligroso. Je trouve que le COVID-19 est un virus dangereux. Encuentro que el COVID-19 es un virus peligroso. Si percibieron que la consonante S al final de algunas palabras no fue pronunciada, je vous félicite. Avez-vous encore des doutes? Pas de problème. ¿Tienen aún alguna duda? No hay problema. Je vous invite à écouter l'enregistrement suivant. Les invito a escuchar el siguiente audio. Les voyelles orales. I, Yves, Mini, Annie. Et, avait, préféré, aller, des. est, mais, lève, être, appelle. A, âge, Anna, bas. U, sur, Ursule, U. E, veut, de, mercredi, Denis. E, œuf, neuf, beurre, seul. Ou, vous, coup, loup, au, beau, tôt, beau. O, os, bol, Victor, Paul. Écoutez et marquez avec une X la case sur les mots que vous entendez. Écoutez et marquez avec une X la case sur les mots que vous entendez. Escuche y coteje la casilla de la palabra que usted comprende. Nous, vous, française, étudiante, poule, pur, mère, sœur, parle. Écoutez ces phrases et devinez si c'est la phrase A ou B. Écoutez ces phrases et devinez si c'est la frase A o B. Escuchen con atención las siguientes oraciones e indiquen la correcta. Cada una será repetida 2 veces. Je m'appelle Alice. Je m'appelle Alice. Je m'appelle Alice. Je m'appelle Alice. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Tirez les deux. Tirez les deux. Tirez les deux. Tirez les deux. Lui, c'est mon frère.
Louis, c'est mon frère. Louis, c'est mon frère. Louis, c'est mon frère. La mûre. La mûre. La mûre. La mûre. Pour notre prochaine clase, je vous laisse cette question. Pourquoi apprendre le français? Para nuestra próxima clase, les dejo esta pregunta. ¿Para qué aprender francés? Qu'avez-vous retenu du cours précédent? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Essayez de prononcer les expressions suivantes. Traten de pronunciar las siguientes expresiones. Je crois que le français est une langue géniale. Je crois que le français est une langue géniale. Yo creo que el francés es un idioma genial. Je vous conseille de vous laver la main plus souvent. Je vous conseille de vous laver la main plus souvent. Je vous conseille de vous laver la main plus souvent. Les aconsejo lavarse las manos más frecuentemente. Pourquoi on apprend français? Oui. ¿Ya tienen sus respuestas por escrito? Perfecto. Le français est une langue officielle dans les Nations Unies. Le français est une langue officielle dans les Nations Unies. El francés es un idioma oficial en las Naciones Unidas. Le français n'est pas la langue de la culture. Le français n'est pas la langue de la culture. El francés no es la lengua de la cultura. La France est le centre culturel de l'Europe. La France est le centre culturel de l'Europe. Francia es el centro cultural de Europa. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. El francés es el idioma del amor, como decimos. Le français n'est pas la langue de la révolution. El francés no es la lengua de la revolución. Si respondiste verdadero en le français est une langue officielle dans les Nations Unies, la France est le centre culturel de l'Europe, le français c'est la langue de l'amour comme on dit, très bien, muy bien. Maintenant, on travaille sur la prononciation. Faites attention à ce que vous allez entendre. Ahora trabajemos la pronunciación. Pongan atención a lo que vamos a escuchar. Allons récapituler la prononciación. Recapitulemos la prononciación. 1 20 Impossible Pain Essaim Peindre Humble Parfum En Ampoule Encre Ombre Maison Prononciación. Circulación. 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 Romantisme. Romantisme. Romantismo. Pan. Pan.
pan, gastronomie, gastronomie, gastronomía, maison, maison, casa, simplicité, simplicité, simplicidad, tolérance, tolérance, tolerancia, parfum, parfum, perfume. Écrivez 100 frases sur l'importance de la langue française. Soyez creatifs. Ahora vamos a escribir 5 oraciones diferentes a las vistas hoy sobre la importancia del idioma francés. Socialicen las mismas con su maestro o tutor. Revisons ce qu'on a appris aujourd'hui. Revisemos lo que hemos aprendido hoy. Pourquoi on apprend le français? ¿Por qué aprender francés? On apprend le français parce que c'est une langue géniale. On apprend le français parce que c'est une langue géniale. Aprendemos francés porque es un idioma genial. On apprend le français parce que c'est la langue de la culture. On apprend le français parce que c'est la langue de la culture. Aprendemos francés porque es el idioma de la cultura. On apprend le français pour voyager. On apprend le français pour voyager. Aprendemos francés para viajar. On apprend le français pour étudier en France. On apprend le français pour étudier en France. Aprendemos francés para estudiar en Francia. Merci beaucoup de votre atención. Muchas gracias por su atención. Recuerden practicar lo aprendido en el día de hoy y utilizar otras fuentes que puedan ayudarles a mejorar la pronunciación del idioma francés. ¡A bientôt! ¡Hasta la próxima!